Bueno, pues buenos días, iglesia. Estamos bien contentos de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. No es muy fácil acostumbrarnos a este nuevo formato, ¿verdad? Porque bueno, cada uno de nosotros se encuentra en diferentes locaciones. Estamos acostumbrados a congregarnos, pero vamos a creer por la fe que estamos unidos en el mismo Espíritu. El Espíritu Santo está ahí presente donde tú te encuentras, como lo está aquí también. Y vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponerlo a que Dios lo llene con su palabra. Y la verdad que me entusiasma mucho la serie que hemos estado compartiendo, titulada como Abundancia. Hemos dicho muchas veces que la abundancia que viene del corazón de Dios es totalmente en otra dimensión, nos supera por completo como seres humanos. Y el título de esta enseñanza el día de hoy es Contigo en medio. Dios está con nosotros en medio. ¿En medio de qué? En medio de la situación que estamos viviendo como humanidad. Dios está con nosotros en medio de lo que sentimos como amenaza, en medio de lo que sentimos como un caos. Dios no está por fuera como espectador, pero Dios se involucra. Dios se involucra en tu vida de una manera muy, muy específica. Y antes de iniciar con la palabra, quiero invitarte que ahí donde te encuentras, hagas una declaración de fe junto conmigo. Esta declaración de fe la queremos practicar constantemente porque estamos declarando precisamente, creyéndole a Dios, su propósito para nuestras vidas cada domingo que nos reunimos. Así que te invito a que pongas tu mano en el corazón y digas conmigo o repitas conmigo: hoy recibo la palabra de Dios y sé que me va a purificar, sé que me va a fortalecer. La palabra de Dios cambiará mi mente y mi corazón y seré renovado como el águila. Montaré nuevas alturas. Hoy abro mi corazón a la obra poderosa del Espíritu Santo. Hoy soy establecido en la gracia y en la justicia de Dios. Hoy decido confiar en Cristo Jesús como mi buen pastor. Hoy escucharé su voz, hoy le seguiré, hoy le entrego mis debilidades. Hoy digo, fuerte soy en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Pues el otro día escuchaba una anécdota de un novio que antes de su boda pues se reunió para ensayar un día antes. Y ahí estaba toda la corte, ahí estaba también la novia. Entonces aprovechó un momento de descanso para acercarse al ministro y muy calladamente le dice: ministro, quiero hacer un trato con usted. En el momento de la ceremonia, cuando ya vaya a mencionar todo eso de los votos y vaya a hablar de eso del amor, la obediencia, honor, compromiso, mire, acá entre nos le ofrezco 500 pesos, pero omita esa parte. Y el ministro pues acepta la oferta, ¿verdad? Y los dos muy sonrientes se despiden y así quedaron. Al día siguiente, durante la ceremonia, ya que comenzó y llega a la parte de los votos, pues que el ministro no omite los votos y muy en voz alta, en voz fuerte, dice el ministro al novio, por nombre le menciona al novio, le dice: ¿prometes ser obediente a tu esposa? Llevarle desayuno a la cama todos los días en la mañana, no llevarle la contraria en nada, ser extra paciente con ella. Y le acerca el micrófono y el hombre se siente frustrado porque ya tenían un trato y el novio dice en voz bien bajita: sí, acepto. Pero entonces se queda viendo al ministro y entre dientes le dice: ¿qué no usted y yo teníamos un trato? Y el ministro saca el billete de 500 y se lo regresa y le dice: sí, pero la novia tuvo mejor oferta. Entonces ahí terminó todo y pobre hombre, me imagino que de ahí le fue como en feria, cayó en un caos. Y a veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo es que nos enredamos, terminamos en medio de un gran problema y precisamente Dios quiere estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier problema que incluso nosotros por nuestra necedad o por distracción o por lo que sea hemos generado. Él quiere estar ahí en medio. Y hoy quiero compartir con ustedes Isaías 43:2. Dice la palabra de Dios: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Este pasaje bíblico encierra tres grandes verdades. La primera verdad: vamos a pasar por aguas, vamos a pasar por fuegos. Y no estoy descubriendo con esto el hilo negro. Yo creo que todos como seres humanos hemos pasado por momentos difíciles. Ser un ser humano es pasar por situaciones inesperadas. Y la primera verdad es que vamos a enfrentar estas cosas. Incluso Jesús mismo le dijo a los discípulos: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo estoy con ustedes. El vivir en el mundo nos hace atravesar por valles de sombra, por momentos de dificultad, pero ese no es el enfoque. La segunda verdad contenida en este texto bíblico es que cuando salgamos de esas aguas, cuando salgamos de ese fuego, vamos a comprobar que fuimos transformados, vamos a comprobar que fuimos ayudados. Y esto me dirige a la tercera y última verdad, pero para mí es la verdad que supera las demás verdades. Dios estará con nosotros cuando pasemos por esa inundación, cuando pasemos por ese fuego, cuando pasemos por esa prueba o complicación. Dios promete ir con nosotros, y esa es la verdad con la cual quiero dar inicio a esta enseñanza. Dios está esperando a que le invites a estar en medio de tu necesidad. ¿Sabes? Tenemos mucho que decidir en estos días como líderes de nuestros hogares. Tenemos mucho que decidir como profesionistas también, mucho que decidir como adultos responsables de menores. Hay muchas decisiones que necesitamos tomar y puede que esto sea abrumador. Puede que toda esta situación de repente nos genere caos, nos genere conflicto, pero recuerda estas tres verdades contenidas en Isaías 43:2. Vas a pasar por esas cosas, vas a ser transformado en medio de esas situaciones y Dios estará contigo siempre. Así que, ¿por qué no invitar a Dios a estar contigo? Y yo creo que nosotros como seres humanos, nuestra primera reacción siempre es orar o desesperadamente clamar y decir: Dios mío, sácame de este problema, sácame de esta situación. Pero nos damos cuenta que puede pasar tiempo y seguimos en la misma situación, precisamente porque Dios quiere mostrarnos que Él quiere entrar en medio de esa circunstancia y desde ahí llevarte hacia la salida. Eso es lo que hace el buen pastor. Si te das cuenta, en Salmo 23 leemos que cuando pasemos por valles de sombra o de muerte, no dice Dios nos va a sacar. Él dice que Él entrará y Él andará con nosotros. Él estará contigo, dice la palabra de Dios. Y sabemos hacia dónde nos lleva después del valle de sombra o de muerte. Nos lleva a la mesa del banquete. Amén. Nos saca del valle de sombras. Tenemos un Dios que se involucra en la vida de sus hijos. No es un Dios que nos ve desde afuera del problema. Tan es así que Dios vio cómo la humanidad se estaba perdiendo y no les envió un mensaje, sino que su mismo Hijo se convirtió en el mensaje y vino a habitar entre nosotros. Vino en forma de un bebé hasta que se convirtió en un adulto, cumplió todo un propósito hasta llegar a la muerte de cruz, y esto lo hizo en obediencia, porque esta fue la manera de rescatarnos. Y esa es la forma de Dios, involucrarse en nuestras vidas. Ahora, nuestra petición también desesperada, además de decirle a Dios: Dios, sácame de esto o desaparece el problema que tengo enfrente. Yo creo que muchos como cristianos han estado orando diciendo: Señor, quita el coronavirus. Y yo creo que es una petición desesperada, ¿verdad? Quita el coronavirus. ¿Por qué no orar y decir: Señor, en medio de esta pandemia, quiero experimentar tu presencia, quiero descubrir tu propósito, quiero ser transformado para ser tu instrumento y no se haga como yo quiero. Usa mi vida para poder bendecir a muchas personas, poder acercarles a tu reino. Y yo no sé de qué trata toda esta situación mundial. Yo sé que tú tienes cuidado y control en la vida de tus hijos. Así que vamos invitando a Dios a que Él entre a nuestra situación. Y te decía, otro de los gritos desesperados que nosotros los seres humanos decimos es: Señor, cambia la situación. Pero te has dado cuenta que Dios lo primero que quiere hacer es cambiarte a ti, cambiar tu mente, cambiar tu corazón. Te diré algo: si la circunstancia cambia repentinamente, probablemente tú no vas a cambiar. Pero si tú cambias en tu mente, si tú cambias en tu corazón, paulatinamente verás cómo las circunstancias irán siendo transformadas. Creo que este tiempo al cual el mundo le llama crisis, nosotros como hijos de Dios le llamamos oportunidad.
oportunidad de experimentar más a Dios, de que Él nos transforme, que Él renueve nuestro entendimiento, que Él renueve nuestros lazos familiares, que Él transforme nuestra forma de ver la vida y después de esto salgamos victoriosos y más fuertes. Amén. ¿Sabes? Primera de Pedro 1:7 dice que el oro, aunque perecedero, se acrisola en fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Amén. Aquí hay una clave importante: cuando Jesucristo se revele. ¿Sabes qué está esperando Dios en medio de toda esta circunstancia? Que tú le invites a estar en medio de tu necesidad y le permitas revelarse delante de tus ojos. Cuando Dios se revela a tu vida, eres transformado. Y cuando eres transformado, todo alrededor comienza a cambiar. Todo comienza a ser transformado. ¿De qué nos serviría como humanidad que todo esto pare en seco? No estoy diciendo que no quiera que termine el coronavirus. Yo creo que deseo de todo corazón que esto pare y ya no haya más víctimas. Pero ¿de qué serviría o qué cambio habría en nuestras mentes si todo esto desaparece repentinamente y se nos entrega el mundo como lo dejamos, pero no hubo un cambio en nosotros? Yo creo que este es un tiempo al cual debemos encontrarle sentido en Cristo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y como cristianos creo que nuestro liderazgo está siendo transformado. Como papás, nuestra paternidad está siendo fortalecida. Creo que nadie imaginó en su agenda o en su planeación del año que iba a pasar tantos días en casa con los niños ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos aprovechando esta situación y recordemos lo que dice Primera de Pedro 1:7. Nuestra fe es acrisolada en el fuego. Hay una historia en la Biblia que habla de horno, habla de fuego. Y ahorita que recordaba esta historia también me acordé cuando Perla y yo estábamos de novios. En cierta ocasión fui a la visita porque me tocó todavía ese tiempo de la visita. Soy de esa generación tradicional, ¿verdad? De ir a la visita, de pedir permiso, de que el suegro se asoma a cierta hora y con un gesto ya me está indicando que se acabó el tiempo, ¿verdad? Y es hora de irme. Pero recuerdo en esa ocasión que estaba en la visita y íbamos a salir. Entonces yo le digo a Perla, Perla, hay que apurarnos, ya va a comenzar la película, íbamos al cine. Y Perla me dice, espérame, es que tengo unos judíos en el horno. Y no entendí, es que tengo unos judíos en el horno. Y yo, ¿qué? Espérame, es que tengo 3 judíos en el horno. Aparte, dije yo, a ver, ¿cómo que 3 judíos en el horno? Y ya al rato ella sonriendo me dice, no, es que en mi casa hacemos una rosca judía, pero yo hice unas barras judías, un pan judío, y tengo 3 en el horno, ya casi por estar listos. Y me acuerdo que me dio mucha risa y le dije, hasta pensé que andabas en asuntos así, neonazis o algo así, ¿verdad? Pero ya luego entendí que era un pan familiar, una receta familiar. Y bueno, esta historia que voy a contar sí es de 3 judíos que echaron al horno, precisamente. Y estos 3 jóvenes israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego, esta historia de estos jóvenes se encuentra en el libro de Daniel. Daniel el profeta era amigo de estos 3 jóvenes y ellos estaban viviendo un tiempo difícil. Porque aunque habían sido llevados desde Israel a tierras lejanas, donde el rey Nabucodonosor les había impuesto nueva cultura, un nuevo idioma, nuevas costumbres, estos jóvenes siempre se guardaron para Dios, siempre fueron fieles, Dios los estaba prosperando. Y justo en ese momento de su vida hay una situación de la cual ellos no saben cómo escapar de primera instancia, pero luego Dios les da sabiduría para saber qué hacer. Y dice, voy a leer algunas fracciones de este capítulo, se encuentra en Daniel 3, leo la primera parte. En el versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Y luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernantes, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz de cuello:
A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor mandó erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Cuando esos tres jóvenes escucharon esta declaración o este edicto, ellos sabían que se avecinaba una gran prueba. Para empezar, su fe sería puesta a prueba. ¿Por qué? Porque ellos confiaban plenamente en Dios. Hasta ese momento Dios los había preservado, Dios los había resguardado, pero ahora la autoridad máxima de ese reino de Babilonia, el rey Nabucodonosor, había hecho esta declaración y no había perdón para nadie que la violentara o que no respetara esta petición. Así que pues ellos escucharon, y cuando sonó la música y toda la gente comenzó a inclinarse, habla de jerarquías, todas estas autoridades al mismo tiempo se inclinaron hacia este ídolo. Esos tres jóvenes se mantuvieron de pie. Entonces cuenta la historia que se acercaron al rey algunos de sus súbditos y sus líderes y le platicaron lo que estaba pasando. Le dijeron: rey Nabucodonosor, esos 4 jóvenes que usted conoce, que son israelitas, que están aquí en nuestro reino, no se inclinaron ante la estatua y pues usted dijo que iban a ser castigados. Entonces el rey los manda a llamar, y quiero citar textualmente en el versículo 14 lo que el rey Nabucodonosor le dijo a esos 3 jóvenes. Les dijo: ustedes 3, versículo 14, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarles de mis manos. Este hombre les estaba dando una segunda oportunidad. En realidad, ese rey no quería hacer esto con ellos porque eran muy buenos elementos, pero él ya había dicho y no podía él retractarse de su edicto, así que lo sostuvo con todo el pesar de su corazón y les hizo la aclaración: no habrá Dios capaz de librarles de mis manos. Yo creo que hoy en día nos sentimos amenazados por muchas voces, por muchas declaraciones de autoridades que tratan de darle sentido a esta situación, y lejos de consolar a la gente, las personas se sienten desesperadas, intranquilas, impacientes, asustadas, y es fácil ceder hoy en día al temor. Es fácil inclinarnos ante el temor. Es fácil inclinarnos ante las declaraciones que otras personas están haciendo y aceptarlas como realidad. Es fácil decir: pues ni modo, llegó el momento, no tenemos escape, y se nos olvida nuestra identidad. Se nos olvida quién es el que está con nosotros. Pero creo que es la oportunidad de ponernos de pie, abrazar nuestra fe y demostrarle al mundo quién es el Dios que está con nosotros, aunque ese mundo diga: no habrá Dios alguno que te pueda salvar de esta, como Nabucodonosor lo dijo a estos jóvenes. Entonces dice en el versículo 16 que Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. O sea que desafiaron la declaración que esa autoridad había hecho. Pero en el versículo 18 ellos mismos dicen: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Eso es fe. Ellos abrazaron la fe de una manera pública y valiente, se sostuvieron en pie. ¿Y sabe qué? Lo que dijeron es muy revelador. Yo creo que nos pone a prueba también a nosotros como cristianos. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo? ¿Nos vamos a rendir ante el temor? ¿Nos vamos a rendir ante las circunstancias? ¿O vamos a decir: el Dios al que servimos nos va a librar de este horno de fuego? El Dios que está con nosotros nos va a llevar victoriosos al final de esta situación. Y fíjense lo que ellos dijeron. Dijeron: y si no lo hiciera, aún así no nos inclinaremos ante ese ídolo. Esa es verdadera fe. ¿Sabes qué es verdadera fe? No condicionar a Dios, no ponerle condiciones a creerle o no creerle, simplemente confiar. Confiar es una decisión. No comprometas tu fe
ante otros ídolos. No comprometas tu confianza en Dios ante el temor. Decide creer en Dios y a Dios hasta el fin. Dice Salmo 46:1, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempo de dificultad. Él está presente en todo tiempo y Él está dispuesto a ayudarnos, como dice Salmo 46:1, en tiempos muy específicos de dificultad. Podemos confiar y abrazar este salmo y decir, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Y qué pasó con estos jóvenes? Yo creo que lo más fácil para ellos, humanamente hablando, hubiera sido orar y decir, Señor, impide que nos avienten al horno. No queremos probar el horno. Porque dice la Biblia que se enfureció tanto Nabucodonosor que mandó a calentar el horno 7 veces más. O sea, ya era un horno incandescente, pero pidió que lo calentaran 7 veces más. Vamos a ver la conclusión de esta historia. Dice en el versículo 20, dice desde el 19, dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces, más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Presta atención a este detalle. Estos jóvenes no fueron lanzados al horno con las manos libres, fueron lanzados con las manos atadas. Esto habla de que no tuvieron manera humana de defenderse, quedaron imposibilitados, pero no negaron su fe. Decidieron confiar en Dios. Y una vez que los arrojaron, dice el versículo 21, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes, o sea, con todo y chanclas, ¿no? Como decimos coloquialmente. Fueron lanzados con todo y sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Versículo 22. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y de manos, cayeron dentro del horno en llamas. Segunda vez que habla de que estos 3 jóvenes estaban atados con cuerdas, yo no sé si cuerdas, cadenas, pero estaban atados de pies y manos. Cayeron dentro del horno en llamas. Y dice en el versículo 24, en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó el rey, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí, vengan acá. Qué increíble que entraron 3, pero no salieron, salieron 3, pero el rey vio a un cuarto elemento, vio a un cuarto hombre y admitió públicamente que la semejanza de ese cuarto hombre era la semejanza de un Dios. Precisamente Cristo Jesús, no era su tiempo de venir a este mundo, pero en espíritu y como Dios vino a estar en medio del horno. No les concedió quizás la petición que ellos pudieron haber hecho en su mente o en su corazón de Señor, evítanos el horno. Permitió que entraran al horno y es más, el enemigo lo calentó 7 veces más. No estés esperando que esta situación de repente se calme, más bien pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza que aunque esta situación crezca aún 7 veces más, la gloria de Dios será mayor, porque entonces la gente va a ver al Hijo de Dios contigo en medio de estas circunstancias. La gente alrededor va a ver a Dios actuando a favor de tu vida. La gente va a preguntarse, va a decir cómo le has hecho para librar todo esto victorioso, lleno de confianza, lleno de paz, lleno de fe. Y es porque el Hijo de Dios ha entrado al centro, en medio de la circunstancia y te ha llevado a la libertad. Amén. Así que no temamos. Y más adelante, en el versículo 27, dice, cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. ¡Wow!
Salieron intactos, la piel intacta, el cabello completo, la ropa no se quemó. Salieron como si no hubieran estado en el fuego, pero sí hay algo que se quemó. Y por eso les pedía que pusieran atención a las ataduras. Ellos ya no salieron atados. Y quiero decirte que en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo, saldrás ileso y lo único que va a desaparecer en tu vida van a ser tus limitantes. Lo único que vas a dejar atrás en ese horno van a ser tus ataduras. Si antes te costaba trabajo creer, ya no tienes más esa atadura. Creo de verdad en mi corazón que este tiempo Dios lo va a usar para librarnos de muchas cosas. Hay muchas cosas que nos limitan, que ni cuenta nos damos. A lo mejor nuestra forma de creerle a Dios es muy limitada. Pues creo que cuando veas al Hijo de Dios danzando en el horno junto contigo, declarando victoria junto contigo, esas ataduras serán removidas. Es lo único que el horno de fuego va a quemar en tu vida. Amén. Y sabes, dice en el versículo 28, entonces exclamó el rey Nabucodonosor diciendo: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Y ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Amén. ¿Sabes una cosa? No solamente Dios te va a sacar victorioso de la situación porque tú lo has invitado a intervenir en medio de tu prueba. Dios va a tapar la boca de toda persona que quiera levantarse en tu contra. Toda persona que te atacó y te criticó tu fe, tu confianza en Dios, se va a tener que retractar. Porque Dios no solamente te va a librar, te va a defender también. ¿Y sabes qué impactante termina esta historia en el versículo 30? Dice: después de todo esto, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, seremos promovidos por Dios después de este tiempo. Seremos levantados por Dios. Vamos a experimentar un crecimiento maravilloso en nuestras vidas. Vamos a vivir una restitución de parte de Dios. Después de todo este tiempo, a lo mejor muchos de ustedes han estado afanados. Ustedes que tienen negocios, que tienen que producir y que todo ha estado detenido, es probable que tu mente de repente se sienta invadida de inseguridad, de incertidumbre. Confía que serás promovido. Confía que Dios tiene la capacidad, tiene el poder de restituir lo que la plaga se robe. Dios tiene la capacidad de renovar tus fuerzas. ¿Por qué no creemos? ¿Por qué no creer que después de este tiempo de cuarentena vamos a ser renovados? Vamos a ser fortalecidos como el águila. Vamos a descansar en esta promesa, amados hermanos. Dice Isaías 54:17: no saldrá victoriosa ningún arma que se forje en contra de ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti, porque esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí, yo el Señor lo he dicho. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada prosperará en tu contra. Así que como recién salidos del horno, después de este COVID-19, junto al pan de vida que es Cristo Jesús, vamos a salir victoriosos. Y en eso tengamos puesta nuestra confianza, de que si Dios con nosotros, ¿qué o quién contra nosotros? Como lo leímos de una manera bien clara, ellos salieron de ese horno sin ningún daño, pero libres de sus limitaciones. Dios quiere liberarte en este tiempo de todo pesimismo, de toda depresión, de toda dependencia al hombre, de toda dependencia a ti mismo. He escuchado expresiones tales como: ahora sí, nada puede salvarnos. Creo que ese es el punto al que debemos llegar, a entender que nada nos puede salvar, pero sí el Dios al que servimos, sí el Dios a quien amamos, sí el Dios de quien nos sabemos amados. Me encanta la declaración que hizo Nabucodonosor al final: el Dios al que ellos sirven les ha librado, y pobre del que levante mano contra ellos, porque yo no lo voy a permitir. O sea que hasta tus enemigos Dios los va a voltear para que estén a favor. Créelo en tu corazón. ¿Sabes? Es el mismo patrón en la vida de José. José fue echado a un pozo, del pozo fue vendido como esclavo, de ser esclavo fue acusado falsamente como un abusador, un violador.
De ahí fue enviado a la cárcel, ahí estuvo 13 años, parecía que todo iba en su contra, pero José nunca perdió el enfoque y siempre invitó a Dios a venir al medio de su caos, a venir al medio del problema. La tentación de José pudo haber sido: Señor, quítame este problema, desaparécelo. Pero José sabía que no importaba la circunstancia, Dios estaba con él. Y tú y yo debemos saber lo mismo: Dios está con nosotros. Suceda lo que suceda, Dios no nos deja, Dios no nos abandona. Dice Filipenses 1:6: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios no nos está abandonando en este proceso, Él continúa su obra, Él continúa su proceso de transformación, de perfeccionarnos, de renovarnos, de transformarnos. Es el mismo patrón que vivieron los discípulos aquella noche de tormenta cuando intentaban cruzar el lago, y que nos cuenta la Biblia que Jesús estaba dormido en la barca y ellos estaban angustiados, desesperados porque no hallaban sentido de esto. Puedo imaginar lo que pensaban. Probablemente pensaban: bueno, ¿qué no nos dijo que iríamos al otro lado? Y está esta tormenta que nos va a ahogar. Estaban enfocados en el problema y no veían la gran bendición de que el Hijo de Dios estaba con ellos en medio. No lo veían como la garantía de su salvación. Sin embargo, Jesús, aunque dormía, Él estaba al pendiente de ellos. Y cuando Jesús se despierta, simplemente llama a la tormenta y le ordena que se calme. Regaña a la tormenta y la tormenta se calma. Hubo grande bonanza, dice la palabra de Dios, y el carácter de esos hombres, al ser testigos del poder de Dios, ese carácter fue transformado. Nunca más serás igual después de estas circunstancias. Después de este tiempo vas a ser renovado y tu fe va a ser probada, como en el crisol, como dice la palabra, pero será fortalecida. Tu fe probará estar firme, estar sólida, como el oro, y es más preciosa que el oro, nos dice la palabra de Dios. Así que hoy Dios quiere dejar esto en tu corazón. Cuando pases por las aguas, no te van a anegar, no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te va a quemar. La llama no arderá en ti. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Seremos promovidos, saldremos victoriosos. Hay un mañana después de todo esto. Me gusta decirlo de esta manera: hay un mañana después de esta pandemia. Hay un futuro lleno de esperanza para los hijos de Dios. Así que hoy más que nunca estemos conectados, estemos unidos como iglesia, estemos pendientes de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Es la oportunidad de ser iglesia, amados hermanos. Creo que es bien fácil ser iglesia cuando nos congregamos una vez a la semana, porque no sabemos nada de nadie, nos vemos bien fresquecitos, nos saludamos, no sabemos quién viene con qué carga. Pero durante todo este tiempo Dios nos va a unir más como iglesia y nos va a hacer más fuertes. Entonces no perdamos el enfoque, aprendamos a compartir durante este tiempo, estemos al cuidado unos de otros, podemos añadir o acercar al cuerpo de Cristo a personas que no lo saben, pero ya han sido escogidas, predestinadas. Dios les ama, Dios tiene un plan para ellos. Úneles al cuerpo de Cristo. Creo que será un tiempo para crecer y ser renovados. Amén. Así que voy a aprovechar de que estamos haciendo esta transmisión para pedirles que después de orar, porque vamos a orar en este momento, después de orar, tomen un momento para escribir algún comentario de lo que Dios haya hablado a tu vida a través de esta enseñanza. Cualquiera que haya sido la revelación, una frase cortita, una palabra clave que ahora Dios ha puesto en tu mente después de escuchar esto, tú lo escribas, lo registres aquí en comentarios. Y recordarles también que entre semana estaremos aprendiendo juntos, como anunció Perla. Tendremos transmisiones en vivo, tendremos estudios también, como los que tuvimos la semana pasada. Tendremos actividades con los niños. En fin, estemos conectados a lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Te quiero invitar a que ores conmigo en este momento, ahí en tu lugar. Si tienes a tu familia cerca, abrázalos, acércalos a ti, pon tus manos en ellos y vamos a orar en este momento declarando en el nombre de Jesús victoria en medio de toda circunstancia. Ora conmigo y di conmigo: Padre Celestial, gracias. Gracias porque tu presencia está con nosotros en medio del fuego, en medio de la inundación, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier horno. Señor, si tu Hijo Jesucristo
ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, ha iniciado una obra maravillosa en nuestras vidas y ha prometido perfeccionarla hasta su venida, sabemos, Señor, que tú no abandonas tu obra en nosotros. Así que no te pedimos que quites las situaciones automáticamente, pero que nos transformes en medio de estas situaciones, que nos renueves en estas situaciones, que tu presencia nos fortalezca, transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón, renueve nuestras fuerzas como el águila, de tal manera que salgamos de todo esto transformados, Señor, con el carácter de Cristo, moldeados, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, que nuestros hijos en este tiempo aprendan acerca de quién eres tú, Señor. De verdad que en este tiempo nuestros hijos sean transformados por el poder de tu palabra. Usa nuestras vidas como papás para enseñarles tu camino en este tiempo. Que en este tiempo nos fortalezcamos orando juntos, meditando en la palabra día y noche. Gracias, Señor, porque esa es nuestra victoria, tu presencia en medio de toda prueba, tu presencia en medio de toda circunstancia. Muchas gracias por este tiempo juntos que estamos compartiendo mediante esta transmisión. Y gracias porque tú estás en cada hogar en este momento. Ahí estás presente en la sala de cada familia, en la recámara donde cada quien nos está recibiendo, nos está escuchando. Ahí estás en medio, Señor. Eres un Dios personal. Eres un Dios que desea una relación personal. Sigue dando gracias a Dios ahí en tu hogar, ahí en tu casa. Y si hay alguna persona que el día de hoy fue invitada a conectarse a esta transmisión y Dios le ha hablado algo al corazón, si en este momento, amada persona, yo no sé quién seas que estás detrás de esta pantalla, pero si tú te has identificado con todo esto y necesitas experimentar a un Dios poderoso en medio de tu circunstancia, si sientes que estás ardiendo en medio de un horno de fuego y no sabes cómo salir, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios quiere entrar no solo a tu horno, Dios quiere entrar al centro de tu corazón. Él quiere tu acceso, pero Él no va a romper esa chapa. Él ha tocado la puerta y hoy es día de abrir la puerta. Si hoy escuchas este mensaje y eres sensible a tu necesidad y deseas abrir la puerta de tu corazón, porque no solo necesitas a Dios cerca de ti ayudándote a salir del problema, necesitas que ese vacío que tienes sea llenado, pues esta es la oportunidad de Dios para tu vida. Amada persona, yo te invito a que hagas esta oración repitiéndola conmigo y lo hagas con fe. Digas hoy conmigo: gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí en esa cruz. Gracias porque en la cruz del Calvario, repite conmigo, diste tu vida para salvarme, para perdonar todos mis pecados. Hoy reconozco que ese sacrificio lo hiciste por amor a mí. Ocupaste mi lugar en esa cruz. Tú no merecías esa cruz, pero te hiciste obediente hasta la muerte. Pero por eso que hiciste, hoy tú me has salvado. Tú has pagado el precio para darme salvación y vida eterna. Diga conmigo: gracias, Jesucristo, por ser mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Hoy te recibo como el Salvador de mi vida. Gracias, Jesús, porque hoy mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida misma. Amén. Gloria a Dios. Amada persona, si hoy tú entregaste tu corazón a Cristo Jesús, quiero decirte que a partir de hoy tú comienzas una vida nueva, una vida abundante en Cristo Jesús. Conéctate a nuestra iglesia Gracia Sin Fin. Nos encantará conocerte cuando regresemos a un lugar físico. Nos encantará saber quién eres y poder ofrecerte nuestra amistad y estar cerca de ti para ayudarte en este nuevo caminar, en este nuevo crecimiento espiritual. Y si quieres mandarnos un mensaje hoy para decir: yo acepté a Cristo, lo puedes poner en comentarios o lo puedes hacer de manera privada, pero no dejes de conectarte cada domingo. Amada iglesia, nos despedimos de esta transmisión. Estaremos en contacto. Muchos han preguntado cómo hacer llegar sus ofrendas, sus diezmos. Quiero decirte que si eres miembro de nuestra iglesia, al final vamos a mostrar la manera en que lo puedes hacer de una manera gráfica. Si tú deseas seguir bendiciendo y apoyando este ministerio, esta obra a la cual Dios nos ha llamado para bendecir esta ciudad y este país, pues igual adelante lo puedes hacer también en la información que vamos a dejar al final de esta transmisión. Iglesia, estamos en contacto. Dios les bendiga. Gracias por conectarse el día de hoy. Pues no decimos adiós sino hasta pronto, porque vamos a
a continuar con enseñanzas y con contenidos que seguramente serán de enorme bendición para tu vida. Dios les bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.